Buenas tardes, pregunta médica, ya jueves, pasando por los procesos informativos de este día y en la postrimería ya del mes de octubre, casi eh, retomando el mes de noviembre para terminar este trimestre correspondiente al 2022. Siguen la problemática, eh, uno, uno no entiende porque cómo es que estamos trabajando. Y cuando tú vienes a ver, señor, deje la justicia como está, hay un poder judicial, póngase a trabajar. ¿Y qué es lo que usted tiene que estar? Que no, que va a someter y que el 27, pues venga, pero ¿qué? Los presidentes no es para poner la mano a la Constitución. Usted esté tranquilo, hermano, comienza a trabajar. Oh, pero usted cree con los cuentos que usted ha hecho, usted le pone la mano a la Constitución y aquí hay problemas. ¿Y qué es lo de esto? Nunca se había visto tantas cosas en un gobierno, nunca se ha visto tantas cosas. Usted se imagina el expediente ahí que tiene Fulcar de cosas que las compraba a sabiendas de que no se iban a utilizar. Y ese anda con usted, señor. Así que este gobierno lo que debe estarse tranquilo porque las cosas no andan muy bien. Un ministro a nivel de el Ministerio de Medio Ambiente que dice que él no sabe de eso. Un ministro de Interior y Policía que dice que para eso están los generales. Entonces, una Farideh Raful no creíble. Entonces tienen demasiado problema. Cuando tú estás hablando de que voy a hacer esto, voy a hacer que... No, oye, estate tranquilo. No hablen de constitución, por Dios. Porque esos procesos necesitan un consenso partidario. Necesitan un consenso partidario. No es de que porque a usted se le ocurra. Y eso es así. No es porque a usted se le ocurra. Entonces, vamos a terminar la fiesta en paz. Vamos a terminar la fiesta en paz. Para uno este tiempo que le queda a este presidente, que uno no entiende las cosas, porque el funcionario tiene que pensar lo que va a decir. Dice el ministro que la tasa cero cumplió su cometido. Obviamente que no cumplió su cometido, porque el Estado dejó de recibir 1.700 millones, dejó de recibir el Estado, que fueron a los bolsillos de empresarios con esa tasa cero, no tuvieron que pagar impuestos, y los productos de primera necesidad se mantuvieron alrededor de un 10%, la inflación. No llenó su cometido. Entonces como que si pusieran a pensar que ya en estos tiempos la gente piensa, que usted puede decir lo que usted quiera, pero la gente piensa.
Entonces, los opositores de la tasa cero, donde yo estaba incluido, teníamos razón. El Estado dejó de recibir 1.700 millones que siguen para hospitales, para asistencia mental de muchas personas que tienen problemas por ahí, para los niños, para personas que están enfermas, que le están devolviendo la receta, para la medicina de alto costo. Dejó de recibir 1.700 millones de pesos para que ese empresario, ese dinero que le pertenecía al Estado, economizárselo y hacerse rico. Entonces, señor ministro de Agricultura, la gente piensa un poquito. Piensa un poquito. Entonces, es un desorden lo que hay a nivel burocrático. Un ministro de Medio Ambiente dice que él no sabe nada de eso. Eso es increíble. Entonces, ¿por qué usted aceptó irse ahí? Entonces, definitivamente, yo siendo este gobierno me estoy tranquilo. Me estoy tranquilo porque aquí no se ha armado un lío por la vocación democrática que tiene este pueblo. Ya, una vocación democrática. Y respeta el orden constitucional. Respeta el orden constitucional. Y sabe que en las elecciones le hacemos pagar sus desvaríos. Su inoperancia. Se la hacemos pagar con el voto. Entonces, estén tranquilo, mi hijo. Estén tranquilo. Estén tranquilo. Porque el político, ojalá que los dominicanos seamos autocríticos. El dominicano autocrítico es aquel que hoy está en un sitio y mañana dice, yo no puedo seguir ahí porque ahí hay violaciones. Ese es el prototipo de Juan Bosch. Yo no puedo seguir en ese partido. Entonces usted no puede estar de acuerdo con lo malo, porque la tradición era que usted pertenecía a eso. No, que usted pertenecía a eso y usted tiene que seguir desde chiquita o desde chiquito esa tradición. No, no es así. Usted tiene que operar los cambios y enseñarle a los hijos el carácter democrático. La democracia es la diversidad de las ideas, sin descalificación, sin decir que el otro es malo por eso. No, sí con ideas. Con ideas, fulano de tal, no es mi propuesta. Y decir por qué, no tengo que estarle diciendo nada malo a esa persona. Mira, en el día de hoy, nuevamente, en los jueves científicos de pregunta médica, vamos a tratar el síndrome de ovario poliquístico, porque es que hay muchos problemas en eso y dice que de cada 100 jóvenes que se forman, hay el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, creo que por tercera vez que he tratado este tema del síndrome de ovario poliquístico, y amerita que se repita este tema, porque uno de los pacientes que no se diagnostican a tiempo
es el síndrome de ovario poliquístico. Y me refiero a esa primera menstruación que debe tener continuidad. Esa primera menstruación que debe tener continuidad, porque decían en Puerto Plata que ya usted se desarrolló. Ya usted se desarrolló, entonces tiene que venir esa menstruación. Entonces, cuando esa joven de 12 o 13 años, que se están formando en 12 o 13 años, deja de llegarle la menstruación, entonces usted tiene que evaluar qué está pasando ahí. Entonces nos la llevan a esa joven a analizar qué está pasando ahí. La medicina se presenta con lo que se llama signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Lo que es un síndrome, podríamos decir que el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Entonces, a continuación, después de este bloque, le voy a hablar del síndrome de ovario poliquístico, para que esas jovencitas no se engorden, llena de espinilla, y se acomplejen. Así que regresamos aquí en Pregunta Médica. Continuidad de Pregunta Médica por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Toda una primicia informativa de salud en estos tiempos tan difíciles, donde la inversión, no de este gobierno, de gobiernos que han pasado, no se han permitido en hacer una verdadera inversión en la salud. Y cuando hay esa carencia de recursos económicos, pasa que la orientación educativa es sumamente importante para usted no tener más padecimiento, porque si no hay inversión en la salud, por lo menos vamos a educar, y eso es lo que tarde tras tarde hace Pregunta Médica por Frecuencias Dominicanas con su plataforma High Definition. Eso es lo que estamos haciendo, plataforma del grupo Lama. A propósito, qué bonita está la tienda. Váyanse allá, se lo recomiendo. Váyanse allá porque es el primer consorcio comercial que piensa en todas las clases sociales. En ese en el grupo Lama piensan todas las clases sociales. Yo no había visto, sino es de los pocos comercios que fue diseñado para incluir todas las clases sociales. La ve ahí, desde persona muy ataviada hasta el de a pie. Vaya a Plaza Lama, así que lo recomiendo tanto para el Black Friday como para estas Navidades. Bueno, pues en esta tarde el síndrome de ovario poliquístico está encaminado a dar las informaciones de los signos y síntomas que son lo que caracterizan una enfermedad. Y uno de los signos es que no le llega la menstruación. Entonces, en esa situación usted tiene que ver cuáles son también otros signos antes de hablar de síntomas. Pero decirle a ustedes que el signo en medicina
en propedéutica médica, buscando la semántica y el significado de la palabra, en propedéutica médica, el significado de esa palabra es algo que tú puedes palpar, que tú puedes palpar, ¿eh? Que tú puedes hacer evidente. Una menstruación que no le llega, no le llegó. Mientras que el síntoma es aquel problemita que se presenta que solamente el paciente es que puede decir. Por ejemplo, un dolor de cabeza es un síntoma. Solamente el paciente puede decir que le duele la cabeza. El médico no puede determinar, puede determinar las causas, pero no puede decir, mira, esto es un dolor de cabeza. Pero la menstruación faltante sí es un signo, porque cuando viene la menstruación se evidencia como sangrado. Entonces ese es un signo. Entonces, bajo los signos y síntomas que caracterizan una enfermedad, vamos a hablar primero de los signos. Y el primero es la ausencia de la menstruación. Otra parte importante es que cuando tú mandas a hacer una sonografía de este paciente, hay una ausencia folicular a nivel de ovulación. Entonces se caracteriza por signo anovulatorio, o sea, el paciente no te ovula. Se da esa situación, el paciente no te ovula. Y lo que se presentan son folículos inmaduros. Vamos a poner como ramilletes de uva que no se llegan a llenar y están ahí verdosas. Entonces ustedes saben que cada mes hay un folículo que debe madurar para que dé la menstruación. Entonces esos folículos se van acumulando. Entonces por eso es el nombre de poliquitosis ovárica. Poli en gramática es mucho. Cuando usted oye policía, es una palabra compuesta que dice compañía, mucha, compañía, poli, mucho, una compañía integrante de vigilar y cuidar la ciudadanía, policía, una compañía. Entonces, en este síndrome de poliquitosis son folículos que no llegaron a madurarse, entonces se van acumulando en ramillete de uva, de esa uva que son verdes, pero que no llegaron a su maduración. Esto hace que ni se produzca ovulación, ni se produzca tampoco menstruación. Porque para que haya menstruación, tiene que haber un folículo maduro, y si ese folículo maduro no es fertilizado por un espermatozoide, entonces viene la menstruación. Fíjense cómo va eso. Entonces eso se va acumulando y al mismo tiempo va alterando lo que se llama la resistencia a la insulina. Entonces, en la resistencia a la insulina, este paciente se hace prediabético. Empieza a acumular líquido, generalmente son gorditas, pero al mismo tiempo hay un desbalance hormonal donde la mujer, en vez de producir su hormona femenina, que es el estrógeno, está produciendo andrógeno.
Entonces, esa es una hormona sexual masculina. Y nosotros lo que queremos es que ella produzca su hormona sexual femenina, que es el estrógeno. Entonces, eso no se cura así por así. Eso se cura con un médico que le dé seguimiento, que esté vinculado con el tema y que quiera resolver ese problema. Porque si esa muchacha sigue en ese camino, se va a volver una gordita, van a haber muchos problemas, porque entonces le deforma los genitales, o le pone las glándulas mamarias muy grandes, o se la pone pequeñita. Mujeres que incluso le da dolores en la espalda, porque la mama, en vez de responder con el estrógeno, que es la que le da la turgencia y la erección, está respondiendo al estímulo lipídico lleno de grasa. Entonces, esa es otra problemática que se hace visible también a nivel abdominal. De ahí que los cardiólogos dan como cintura normal en la mujer menos de un 80. Ya cuando usted tiene un cinturón más de 80 a nivel del abdomen, de la barriga, ya entonces usted está vinculada a problemas cardiovasculares, conjuntamente con la predisposición a la diabetes y conjuntamente con la obesidad. La obesidad ya no es hoy día una morbilidad que antes decía, no está gordo. Es una verdadera enfermedad ahora, porque a través de la obesidad vienen las enfermedades cardiovasculares y vienen también las otras enfermedades vinculantes a las enzimas, a las glándulas. Entonces, todo un problema. Entonces hay que ver ahí todos los procesos. Se recuerden que la piel es el órgano más extenso, entonces eso impacta directamente en la piel de la joven. Ya no tiene la lozanía de una piel bonita, la lozanía de una piel bonita, propia de la muchacha que están produciendo estrógeno. Entonces, llamada esa piel en cáscara de naranja agria. Asimismo se le pone la cara con espinillas. Y algunos datos vinculantes a la hormona masculina, y le aconsejo que no resuelvan eso así. Hay muchas jóvenes que al salirle vello a nivel del labio superior deciden rasurarlo, y esos pelos, esos vellos nacen negros. Entonces viven avergonzadas, porque entonces se le ve eso blanco de rasuramiento. Voy a seguir en el jueves científico de preguntas médicas. Saluda a Paula Sánchez, que vino a pasarse todo el fin de año a República Dominicana. Ella viene desde España, vino temprano. En algunos lugares en España ya se cogió lo que se llama vacaciones colectivas. Algunas compañías, algunas fábricas que deciden ya que el último mes laboral sea el mes de octubre, y al final pues le arreglan la cuenta, y ella decidió pasarse noviembre en diciembre. Vamos a ver cómo nos encontramos, pero recibí la llamada telefónica. Así ahí en Sánchez Naco, un abrazo rompecostilla
para esa paciente de muchísimos años que tuvo que irse a tierras extranjeras y añora su país, porque ese es el problema, que a veces no queremos ir para resolver los problemas, pero resulta que cuando estamos allá, un pie allá y otro aquí. Entonces me voy a este bloque en pregunta médica. Le dejé un saludo a nuestro director High Definition, Jesús González. Así que nos encontramos después de este bloque. Continuamos aquí en Pregunta Médica, Frecuencias Dominicanas. Este año cumplimos los 12 años. 12 años, idea conjugada aquí en Frecuencias Dominicanas con don Mario Lama y Saúl Pimentel, para hacer un programa que le sirviera a la comunidad, vinculante a todos los temas sociales. Porque si hay corrupción, que se roban los cuartos, eso afecta a la salud. Entonces aquí no es... Yo he tenido que luchar mucho para decir que la medicina es política también. Porque, por ejemplo, hay un paso político en la ley de seguridad social que hay que darlo. No es posible que usted tenga 8,000 pesos para todos sus medicamentos en el año. No es posible. No es posible. O que alguien decida qué medicamento es que usted lleva, o a veces le dan el tratamiento incompleto al paciente. Entonces, esta parte, para entrar a otros temas de síndrome ovario poliquístico, tú tienes que actuar rápidamente porque deforma al paciente. En obesidad, caída del pelo, rasgos masculinos, como son vellos faciales y a nivel de labio, voz gruesa, o sea, voz grave, en vez de la voz femenina tan bonita, habla así porque está prevaleciendo la hormona la hormona masculina que del hombre. Entonces, Dios lo quiso así, que usted naciera con esa condición. Esa condición no se cura, pero sí ha evolucionado bastante desde el punto de vista de que decían que el síndrome ovario poliquístico era sinónimo de que no podían tener bebé. Ahora nosotros corregimos esa situación y el paciente puede ovular y llegar a porque para eso está la medicina, le doy lo que necesita. Ah, no, tú no estás produciendo los estrógenos, entonces te doy lo que necesita. Entonces el paciente hace una recomposición a nivel exógeno, lo que no produce a nivel interno, se lo dan a nivel exógeno y el paciente puede llevar una vida normal y tener su bebé rápidamente. Yo digo que a la que tienen síndrome ovario poliquístico, que apuren el paso de graduarse en la universidad, porque lo primero que usted tiene que hacer es procurar la fertilidad de esa joven, que esa joven pueda tener descendientes. Pero usted no come nada con eso de una mata de mango hasta que no le da mango. Entonces usted tiene primero que definir que esa paciente tenga descendencia. Es lo más importante. Los temas ahora mismo en lo que se llama ventilación de problemas se debaten en 15 minutos. Ese es el síndrome ovario poliquístico, donde tú le haces un perfil hormonal, tienes las condiciones físicas del paciente, alteraciones de su anatomía lípida,
y toda una problemática de prácticamente masculinización de la mujer siendo mujer por la alteración de esa hormona. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. O descubrir ese médico y me llegó la menstruación y adiós, nada de eso. Bueno, esta tarde me voy a referir a otro tema, porque a veces las reacciones que uno tiene con un paciente son reacciones de experiencias, que ya uno le nacieron los dientes en eso. Hay pacientes que salen embarazadas y no se dan cuenta, porque terminan en una menstruación precisamente en los días que tiene que llegar a la menstruación. Hay que tener muy pendiente en eso, porque producen aborto y ni se dan cuenta. Siempre cuando yo tengo ese tipo de pacientes con menstruaciones poco frecuentes, si a ti te dura 3 o 5 días, me llegó un sangrado y se me quitó. Ahí hay que investigar. Y yo, como trabajé en maternidades, o sea, el médico que no trabaja en hospitales grandes tiene problemas, porque en esos hospitales grandes es que tú aprendes mucho. Y una de las preguntas que puede contestar cualquier mujer: usted tiró un pedazo de carne, o una asadura, como lo decía uno, o un pedazo de tela. Entonces es muy importante. No, doctor, sí, boté algo. Entonces esa paciente es muy probable que estuvo embarazada. Entonces los mismos mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano, porque el huevo estaba defectuoso, lo expulsa y lo limpia, y el paciente ni se da cuenta. Entonces hay pacientes también que en lo que se llama el proceso ya de fertilización y de traslado del huevo ya fertilizado, lo que se llama el cigoto, también te hacen un sangrado y están embarazadas. Entonces es muy importante tú decirle al paciente cómo usted se siente, cómo están los senos, porque si tiene algunos signos gestósicos como náusea, sueño, son sinónimos de un embarazo. Y hay que estar pendiente en eso. Había una muchacha de servicio en mi casa hace muchos años. Yo observándola, veo que está fregando un plato y se está durmiendo con el plato en la mano. Dije, pero se le va a caer. Yo mirándola. Ella se llamaba Adela. Digo, Adela, ¿a ti te llegó la menstruación? No, doctor, hace 3 días que no me llega. Adela, pero tú estás embarazada, porque el sueño es una de las sintomatologías de embarazo. Mira, tú te vas de boca con ese plato. El sueño es una de las características de aquella joven que no le llega a la menstruación. Porque lo primero que tiene que pensar en el obstetra inmediatamente, cuando hay alteración de ese proceso menstrual, es que está embarazada. Entonces, eso es importante, y es la diferencia del médico que tiene experiencia, que puede decir, mira, esto.
Entonces, eso se aprende con vocación, que a usted le gusta eso, porque hay gente que dura muchos años en eso. Que hay muchos años, le pasan los años y viven de sorpresa en sorpresa. Viven de sorpresa en sorpresa. No, no. Hay tres condiciones. Hay tres condiciones en que la mujer deja de llegarle a la menstruación. Menopausia, 45, 50 años, embarazo o que esté dando el seno. Esas son las tres condiciones. De ahí, si usted no es menopáusica, ni está dando el seno y no le llegó la menstruación, usted tiene que pasar el embarazo. Porque a veces como tú tienes la experiencia de eso, tiene algunos encontronazos con el mismo paciente. Ay, mi doctor, que ya le está alterando la menstruación. A mí no me venga con ese cuento. Señora, hay que hacer una prueba de embarazo. Doctor, sí. Porque si ella es regular, que le llegan las menstruaciones todos los meses y deja de tener la menstruación, embarazo. Porque ni es menopáusica, ni está dando el seno. Ahora, hay lo que se llaman los pacientes irregulares, que esa tú tienes que analizarla mejor. Son pacientes que le llega la menstruación este mes y el otro no le llega, que ahí entra el síndrome ovario poliquístico. Entonces tú no te puedes aventurar. Muchas veces sucede que damas que tienen los 40 años creen que no puede salir embarazada, pero mientras usted tenga periodo menstrual, usted puede salir embarazada, no importa que tenga 41 o 42 años. Entonces, después de este cambio, yo le voy a decir las sorpresas que se pueden presentar de un bebé que usted no está esperando. Así que regreso en esta tarde científica de pregunta médica dinámica, por eso tenemos 12 años sin aburrimiento. Pregunta médica, con muchas amigas aquí en República Dominicana y en todo el mundo. Vamos a darle un saludo muy diferente a Georgia, Atlanta, a la destacada doctora dominicana Caridad Patricio Moquete, que es una seguidora de Pregunta Médica. Regreso. Bueno, pues continuidad del programa. La familia Sánchez de España está aquí en vacaciones colectivas. Eso lo dan en esos países desarrollados, que los últimos 2 meses del año pues cierran la fábrica. Entonces los dominicanos inmediatamente cogen para acá. Pues ya vino con mucha antelación el 25 de este mes a pasar las Navidades en República Dominicana. Ya comienzan las inmigraciones de dominicanos que vienen al país. Así que vamos a tratarlo bien, vamos a tratar bien a esos dominicanos que vienen, porque muchas veces vienen y se encuentran la muerte. No vayan a todos los sitios, señores. Que ahora mismo la seguridad ciudadana con este gobierno está muy cuestionada. Entonces, no es que se metan en miedo, pero a veces, no, que vino de España tal día, y entonces se encuentran en un problema, en una discusión. Así que estése tranquilo y siempre ande con uno de que ya sabe, Bueno, pues sigo hablando sobre esas menstruaciones. Ya hablé de síndrome ovario poliquístico, pero en el último bloque quiero hablar de esas menstruaciones que no llegan y que usted, porque tiene 44, 45 años, cree que no le va a llegar. Cree que no puede salir embarazada.
y sí puede salir embarazada. Entonces eso se llaman niños indeseados, embarazo no deseado. No es que usted le tenga problemas con ese niño, sino que usted no lo está esperando, porque el nacimiento es una planificación. Entonces usted no está esperando eso. Y quizás usted está en su peor condición económica. Entonces decirle a esa señora, 44, 43 años, que si tienen vida sexual activa, es factible que salgan embarazadas. Y yo me he encontrado en muchísimas situaciones con esa. Cuando yo estaba en mi formación médica, una paciente que había sido evaluada por un fibroma, pero yo como no tenía ningún rango médico empezando, yo entro con ese grupo de médicos a pasar pinzas. Y yo veo como que ese útero, que el útero que responde a que está vinculado con hormonas, se pone blandito. Y vamos a utilizar un término, se engrifa. Tú le haces así, sí, y se recoge, engrifar. Eso en Puerto Plata, que dice engrifar, yo no sé aquí en la capital. Y hace así. Ya el médico había cortado parte del ligamento redondo. Y digo, doctor, ¿puedo opinar? Sí, dígame. Mire, ¿por qué usted no pide una jeringuilla para funcionar el útero? Porque yo creo que haya un embarazo. Se entró por un fibroma, por un tumor. Oh, tú quieres, muchacho, tú sí eres curioso. Tráeme la enfermera, tráeme la jeringuilla. Líquido amniótico. El líquido amniótico son el líquido que está en el embarazo, que ya a las 13 semanas está produciendo líquido amniótico, que es la piscina del niño. ¡Ay, Dios mío! Entonces procedimos a reparar el ligamento redondo que ya estábamos desmontando, esa histerectomía que íbamos a hacer. Entonces esa señora fue evaluada y pasó por un grupo de médicos y fue evaluada como un fibroma y era embarazada, que estaba 5 meses de embarazo. Entonces, a esa edad de los 44, 43 años, usted puede salir embarazada. En el programa de radio que hago en la prestigiosa Radio Universal, hay una amiga que veo que le está creciendo el abdomen. Digo, pero te está creciendo. No, pero me dijeron que un fibroma. Pero un fibroma. Y yo la veo semanalmente a ella, y pero que como que está creciendo. Y siempre la negativa. La sonografía, a las 5 semanas ya hay un corazoncito, pero ya es totalmente negada, que eso no podía ser embarazo. Y a las 20 semanas, 4 meses, yo logro que se haga una sonografía. Fue por mí que se la hizo. Doctor, yo no voy a hacer eso, pero es un fibroma lo que hay. 5 meses ya tenía. 5 meses. Además, la mujer que está embarazada no tiene una cara común y corriente. Los labios se le ponen más gruesos. Son una serie de observaciones que vemos los médicos. Alguna mejilla, por la agresión de los estrógenos, la hormona se pone como
como más parda. Eso es como una serie de cosas, como tú le das la mano y como que el dedito como que está un poquito como más grueso. Y otra de las cosas vinculantes a embarazo es que va mucho al baño, porque es que el útero que está delante de la vejiga presiona permanente, y una de las sintomatologías de la embarazada incipiente es que orina mucho, tiene mucha diuresis. Entonces yo lo veía también que entraba mucho al baño. Entonces mi maestro, el doctor Garrido, que hace mucho que no lo veo, un día en la explicación de un caso médico lo comparó como un gallo. Y entonces él decía que ese caso le parecía tal cosa. Yo no recuerdo cuál es el diagnóstico de lo que él estaba defendiendo, pero lo comparó con un gallo. Dice, mira, si tiene pluma, tiene tusa ahí arriba, pisa gallina y canta, es un gallo. Ah, y tiene puela, es un gallo. Entonces, tú vas lo que se llama sumatoria de factores. Nosotros en la gerencia de obstetricia asumimos muchas veces la sumatoria de factores como medida de salvatoria para tú hacer un diagnóstico de una indicación absoluta de cesárea. Entonces yo le puse, no, yo te digo, yo en esas maternidades voy a salir cuando me muera. Ojalá que no haga mucho tormento de a la 1 de la mañana, ¡bum!, sonar una cosa y que nadie sepa. Porque yo voy a salir y eso. Entonces yo asumí lo que se llama sumatoria de factores. Sumatoria de factores que tú unes toda una serie de condiciones, recordándome de ese profesor del gallo, que si tiene tusa, que si tiene pico, pisa gallina, es un gallo. Entonces yo decía, si tiene 8 libras y 3/4, el bebé no ha llegado a las 9 libras, pero tampoco ha desarrollado lo que se llama trabajo de parto. Los pacientes que tienen bebé más grande que la pelvis, que no lo pueden parir, no se desarrolla la contracción uterina. Encima de eso, hemos encontrado una preeclampsia leve, 140/90. Pero al mismo tiempo tiene un bebé que no se ha metido en la pelvis, no se ha encajado. Porque nosotros teníamos que defender qué era cesárea y qué no era cesárea. Porque nosotros somos abanderados del parto natural. Entonces llevamos esas condiciones sumatorias de factores sin tener la indicación de la cesárea. Y se hacía prácticamente una indicación absoluta de cesárea. Ese bebé no se ha encajado. Ese niño no se ha encajado, no ha atravesado el estrecho superior. Entonces se supone que antes de las 40 semanas el producto de la concepción debe encajarse y meterse en la pelvis materna para parir. No está encajado, está libre. Eso es otra sumatoria de factores para poder hacer esa cesárea. Así que la verdad que hay que sentir emociones para transmitir este tipo de mensajes. Buenas tardes.